Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad, mi grupo y yo hablaremos acerca del concreto simple. Los integrantes del grupo son Abel García, Camila Pizarro y mi nombre es Diego Ramos. El concreto simple es un material de uso común o convencional que no posee armadura de acero y se produce mediante la mezcla de tres componentes, cemento, agua y agregados, a los cuales eventualmente se incorporan aditivos. Este tipo de concreto se emplea para construir autopistas, calles, puentes, túneles, etc. Actualmente es un material muy utilizado durante el proceso de construcción y puede ser empleado en una amplia variedad de propósitos. A continuación, mi compañera Camila. Bueno, yo voy a hablar sobre lo que vienen a ser las definiciones. Voy a empezar con la definición del concreto. Conocemos el concreto como aquella mezcla semilíquida, la cual se va a basar en la unión del cemento, del agregado fino, como es la arena, del agregado grueso, como es la grava o piedra triturada, y el agua. También hay un quinto elemento que nosotros podemos adicionar que se conoce como el aditivo. El aditivo lo que va a hacer es mejorar las propiedades de la mezcla del concreto. También de esta manera, cuando se junte el cemento con el agua, lo que va a hacer es reaccionar químicamente hasta formar lo que conocemos como el concreto fresco, que es el concreto tal cual. Vamos a definir el concreto fresco como aquella matriz viscosa con fragmentos de agregados, los cuales tienen la característica de poder ser trabajados y adaptados con facilidad. Ahora, con el pasar de las horas lo que va a hacer es tornarse, esta matriz se va a tornar rígida y va a adoptar las propiedades de un sólido. Por ello va a tener la capacidad de poder resistir a altas temperaturas y no va a necesitar de un mantenimiento constante. También la calidad del material que nosotros vamos a emplear en la mezcla del concreto es muy importante, ya que va a influir en los siguientes aspectos, como es la facilidad del vaciado, como es el tiempo que va a tomar en endurecerse la mezcla del concreto, la resistencia que va a tener y también el desarrollo de su función predeterminada o ya preestablecida. En el caso del cemento, podemos definir el cemento como aquella mezcla de caliza quemada, hierro, sílice y alúmina. Existen 5 tipos de cemento, bueno, el más usado es el cemento Portland. Existen 5 tipos y cada uno posee una característica física y química. Ahora, también tenemos lo que viene a ser los agregados, el cual es un material granular, ya sea de origen natural o artificial, y tenemos, por ejemplo, a la arena, a la grava, a la piedra triturada, entre otras. Hay que tener en cuenta ciertos aspectos de los agregados, como es su composición mineralógica y petrográfica, también su tamaño y textura. Como pueden observar en el PPT, tenemos un esquema que es una síntesis de lo que acabo de mencionar con respecto a los materiales del concreto. También tenemos la clasificación, tenemos según su aplicación, el cual está el concreto simple que ya he mencionado, que es la unión del cemento Portland, el agregado fino, agregado grueso y agua. Este se va a usar para falso piso y para contrapiso. También tenemos el concreto armado que se caracteriza por la unión del cemento, concreto simple con barras de acero que son conocidas como armadura. También el concreto armado se usa para columnas y techos. Tenemos el concreto preesforzado, que es un sistema de cables que sustituyen el esfuerzo que va a realizar las barras corrugadas. El preesforzado se divide en pretensado y posttensado. Cuando hablamos de pretensado, los cables son tensados antes de que se vacíe el concreto. Y en el caso de posttensados, al final de todo el procedimiento se van a tensar los cables con una gata hidráulica. Para el caso de la resistencia tenemos convencional y de alta resistencia. Cuando hablamos de convencional, tienen 10% de agua, tienen 15% de cemento, 35% de arena y 40% de grava. Cuando hablamos de alta resistencia, hay un material adicional que viene a ser el aditivo. Tenemos 2% de adiciones y 2% de aditivos en la composición. De ahí tenemos según su composición, que es ordinario, ciclopio y cascotes. Ordinario ya lo conocemos, es el concreto simple tal cual. En el caso del ciclopio, es el concreto simple, pero con piedras de gran tamaño, con un máximo de 10 pulgadas. Estas se usan en cimiento y en sobrecimientos. En el caso de los cascotes, tenemos el concreto, pero a base de cascotes, que viene a ser los desechos de los ladrillos junto con el agua.
También tenemos según su peso específico que se dividen en ligero, normal y pesado. Cuando hablamos de ligero, el peso unitario varía entre los 400 y 1700. Cuando hablamos de normal, el peso unitario varía desde los 2300 hasta los 2500. Y cuando hablamos de pesado, varía desde los 2800 hasta los 6000. Y las unidades que se trabajan son kilogramos por metros cúbicos. Ahora le voy a dar paso a mi compañero Abel. Yo voy a hablar sobre la normatividad y las propiedades del concreto. La normatividad sería que el concreto debe cumplir algunos requisitos para que se pueda usar en proyectos de construcción. Estos requisitos son como normas, y estas normas pues hay americanas y las peruanas técnicas. Las americanas se llaman como se llama ACTM, las normas peruanas técnicas NTP. Y en NTP se puede encontrar como norma E.06 como concreto armado. Una de estas normas son proporcionadas por Indecopy. Ahí tengo como cómo se caracteriza el concreto para utilizar como casquete de neopreno en el ensayo de resistencia a la compresión de concreto, o también para el curado de especímenes de alta temperatura. Las normas técnicas peruanas en el otro cuadro se usan como ensayo para determinar las resistencias de mortero de cemento Portland, y también para adicionar minerales, partas, morteros y concretos, o también los minerales del hormigón, puzzolana cruda o calcinada y ceniza, o también la norma 341.031-2008, las barras de acero al carbono con los antes lisos. Y las propiedades del concreto son la trabajabilidad, la consistencia, homogeneidad y uniformidad y compacidad. La trabajabilidad es la facilidad del concreto para que se pueda mezclar y transportar y se pueda colocar y su compactación en un proyecto. La consistencia sería la capacidad del concreto de formar. La homogeneidad sería la cualidad del concreto para que se pueda amasar. La uniformidad sería la clasificación, cómo se puede amasar. La compacidad es la relación entre el volumen real de los componentes del hormigón y el volumen aparente del hormigón. La siguiente diapositiva, otras propiedades, sería la impermeabilidad. Sería la capacidad del concreto en que puede dejar pasar a través de sus poros un fluido. Otra propiedad sería durabilidad, depende de sus agentes agresivos, que pueden ser mecánicos, químicos o físicos. La resistencia térmica sería la capacidad del material de soportar altas y bajas temperaturas. Otra propiedad sería su resistencia de compresión, o también resistencia a fricción. La compresión sería la capacidad de soportar una carga por unidad de área. Y resistencia a fricción sería medir la resistencia a la tracción del concreto. Le paso a mi compañero Diego. Bueno, a continuación hablaré acerca de las exigencias técnicas de los componentes del concreto. Bueno, en la siguiente diapositiva se puede observar los requisitos físicos obligatorios que debe poseer el cemento. Se puede observar la resistencia a la compresión, el tiempo de fraguado, la resistencia a los sulfatos, etc. También se puede observar los requisitos químicos en la siguiente diapositiva, como el óxido de magnesio, trióxido de azufre, etc. Además, también en la siguiente diapositiva se puede observar los requisitos de calidad de agua, con su descripción y cada límite permisible. También los agregados, se puede observar la tabla de los requisitos granulométricos para el agregado fino, para el agregado grueso, como también es muy importante observar las sustancias dañinas y también la materia orgánica. Es muy importante tener en cuenta que una materia es ideal cuando se determina su poco nivel de impurezas por un ensayo colorimétrico. Bueno, a continuación hablaré y comentaré acerca de algunas conclusiones que hemos podido observar como grupo. Debido a que el concreto es un material fundamental en el rubro de la construcción,
Como ingeniero civil es importante conocer y habituarse a los conceptos básicos del concreto y definiciones de sus componentes. Se puede concluir que la calidad final del concreto depende mucho de sus componentes, pues para el diseño de mezclas se aplican técnicamente los conocimientos sobre sus elementos. Y por último, se concluye que es necesario tener en cuenta las especificaciones técnicas que debe poseer cada elemento del concreto para poder realizar una correcta selección de materiales de acuerdo con la necesidad de la obra a ejecutar. Gracias. Eso es todo.